Muy buenos días a todas y todos. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Les doy la más cordial bienvenida a la presentación de la Guía para la Incorporación de la Perspectiva de Género en la Secretaría de Relaciones Exteriores. El evento que nos ocupa el día de hoy es un hecho de especial relevancia para nosotras, toda vez que estuvimos trabajando en la elaboración de la guía que tienen ahora ustedes en sus manos 1 año y medio, y aunque aparentemente son documentos y temas que nosotras vemos en nuestro quehacer diario, sistematizarlos, ejemplificarlos y hacer un documento íntegro llevó su grado de dificultad. Es así que nos congratulamos que nos acompañen el día de hoy. Nuestra pretensión con esta guía es muy sencilla: dotar a nuestra red de enlaces de género de una herramienta de trabajo ágil a la lectura, puntual en su contenido y estratégica para sus responsabilidades como enlaces de género. Es así que este documento básico tendrá que ser retroalimentado. Esperamos que en futuras ocasiones podamos presentarles la continuidad de este primer trabajo. En este esfuerzo, apreciamos el acompañamiento siempre fraterno del panel que nos acompaña el día de hoy. Me permito presentar brevemente a la maestra Juliette Bonafé, oficial nacional del programa de ONU Mujeres. La doctora Marta Tronco Rosas, directora de la Unidad Politécnica de Gestión con Perspectiva de Género del Instituto Politécnico Nacional. La maestra Jimena Andión Ibáñez, directora del Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir. Y la coautora de esta guía, Yaisa Rodríguez Gutiérrez, de la Oficina de Igualdad de Género. Sin más, cedo la palabra a Yaisa Rodríguez, quien presentará el contenido de esta guía y a quien reconozco el esfuerzo depositado para la realización de este material. Muy buenos días, agradezco su presencia, igual la participación de nuestros ponentes. Y bueno, para mí es un orgullo poder presentarles la Guía para la Incorporación de la Perspectiva de Género, la cual ha resultado para nosotras pues un esfuerzo institucional orientado pues a diseñar medidas para incorporar y transversalizar la igualdad de género en la dependencia. Y bueno, el origen de esta oficina y de esta guía en particular surge a partir de poder dotar de conocimientos básicos a la red de enlaces de género y al personal de la Cancillería. Para la Oficina de Igualdad de Género, la red de enlaces de género significa un conjunto fundamental de funcionarios y funcionarias públicas encargados de articular y extender las acciones de igualdad de género que componen pues, nuestra agenda de género. La red de enlaces de género en la actualidad se compone por 240 enlaces de género, 81 ubicados en Cancillería y 159 en representaciones de México en el exterior. Esto significa que en cada delegación metropolitana, área, representación de México en el exterior existe un enlace de género encargado justo de articular y extender las acciones de igualdad de género de nuestra agenda. En este sentido, para la oficina es fundamental dotar de conocimientos básicos, así como capacitar y justo articular esta red de enlaces con conocimientos que son estratégicos para incorporar y transversalizar la perspectiva de género. Y bueno, la estructura de la guía se compone de 6 capítulos. El primero, sistema sexo-género, que se orienta justo en clarificar lo que es sexo y lo que es género, porque comúnmente en el quehacer institucional se tienden a confundir y esto es un obstáculo que representa para nosotras para poder justo diseñar acciones en materia de igualdad. El segundo capítulo es roles y estereotipos de género, el cual responde a nuestro diagnóstico realizado en 2012, el diagnóstico transversalización de la perspectiva de género en materia de cultura institucional, el cual nos denota que existe una fuerte segregación ocupacional derivada justo de los roles y estereotipos de género existentes en la dependencia. El lenguaje incluyente, el tercer capítulo, justo se orienta a facilitar el uso no sexista del lenguaje en la comunicación institucional de la dependencia. Y otro plus de este capítulo es que logra dotar de herramientas y técnicas justo que nos ayudan a usar de manera diferente las estrategias gramaticales y justo lograr este objetivo de no hacer un uso sexista del lenguaje.
El cuarto capítulo, que es incorporación de la perspectiva de género, responde justo a las atribuciones que tenemos como oficina y de nuestra dirección general, que son relativas a incorporar la perspectiva de género y que también se señalan en el tercer eje transversal del Plan Nacional de Desarrollo. Un plus de este capítulo es que justo se dan tips y se dan mecanismos de cómo incorporar la perspectiva de género a partir de un resultado de la oficina en donde ya ha detectado cómo se puede incorporar la perspectiva de género. El quinto capítulo, que es enfoques de políticas de igualdad, se concentra justo en el objetivo de poder dar las herramientas y nociones básicas de las políticas de igualdad con el objeto de poder detectar el estado de incorporación de las políticas, la incorporación de la perspectiva de género en los programas y en las políticas de la Cancillería. El sexto capítulo presenta justo el marco normativo nacional e internacional en materia de derechos humanos de las mujeres. Y finalmente, como parte de las últimas páginas, como anexos, vienen los materiales más significativos que ha elaborado la Oficina de Igualdad de Género, así como un uso del glosario de términos que se llevaron a cabo en la realización de la guía. Reconocemos que no existe un capítulo de violencia en la guía, lo cual, bueno, el tema de violencia para nosotros es fundamental en todos nuestros procesos de capacitación. No obstante, el reto también de este año es poder actualizar nuestro procedimiento de hostigamiento y acoso sexual y dotar ahí justo de herramientas para acercarnos de una manera diferente al tema de violencia, también agregando los tipos y modalidades de violencia y también como la experiencia que ha tenido la oficina dentro de este tema. Muchísimas gracias, Yaisa. Este es un esfuerzo tuyo, este es un esfuerzo de toda la oficina. Le quiero dar la bienvenida a la maestra Claudia Alonso Pesado. Ella es titular de la Unidad de Género de la Secretaría de Educación Pública. Con objeto de realizar unos breves comentarios de la guía que ya nos presentaron, voy a ceder la palabra primero a la maestra Jimena Andión Ibáñez, directora del Instituto Simón de Beauvoir, con quien hemos trabajado de manera cercana en varios proyectos y en particular con esta organización hicimos el curso en línea Negociación con Perspectiva de Género que se está impartiendo actualmente en el Instituto Matías Romero. Gracias, Jimena. Muchas gracias, Margarita. Antes que nada, quiero agradecer mucho a la Secretaría de Relaciones Exteriores la invitación para presentar esta guía y también darles una muy grata felicitación por esta iniciativa y por todo el trabajo que están haciendo al interior de la Secretaría para incorporar la perspectiva de género, que es sin duda un trabajo fundamental, pero también obviamente muy complejo y progresivo. Se me ha pedido comentar los 3 primeros capítulos de la guía, pero bueno, antes de comentar, de entrar a los capítulos, sí me gustaría hacer una breve reflexión de por qué considero que esta guía es importante. Sin duda, en los últimos 20 años ha habido un progresivo reconocimiento de la importancia de incorporar la perspectiva de género para realmente lograr un avance en la democracia, en el desarrollo y en el respeto a los derechos humanos. Y ello ha implicado la necesidad, por un lado, de transversalizar la perspectiva de género en todas las políticas públicas, que implica realmente cómo se toman en cuenta todas estas relaciones de género en las diferencias y el impacto diferenciado que pueden tener las políticas en mujeres y hombres, como la otra parte que es la institucionalización de la perspectiva de género en las instituciones del Estado, que esto tiene que ver más con la institucionalidad y cómo al interior de cada oficina de gobierno hay realmente un área que está dedicada a institucionalizar la perspectiva de género y a dotarla, digamos, de contenido y de acciones. Y bueno, a nivel internacional, obviamente un parteaguas fue la 4ª Conferencia Mundial sobre la Mujer que se realizó en Beijing en 1995, de la cual vamos a cumplir 20 años el próximo año y se estará haciendo en el seno de las Naciones Unidas, como muchos de ustedes sabrán, una serie de eventos para celebrar y también una serie de conferencias regionales para poder evaluar el avance en el cumplimiento de esta plataforma. Y bueno, esta plataforma realmente fue un impulso para que a nivel nacional se comenzaran a crear lo que se llaman los mecanismos para el adelanto de las mujeres y se empezaron a desarrollar una serie de políticas que realmente pudieran avanzar hacia la igualdad sustantiva. Y bueno, también tenemos que recordar los compromisos que emanan de la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la Convención CEDAW,
que México ratificó en 1981 y que habla y compromete a los estados a eliminar todas las formas de discriminación contra la mujer, tanto las formas directas como las formas indirectas de discriminación, y avanzar hacia la igualdad sustantiva, que va mucho más allá de la igualdad formal y no solo requiere el avance en la formulación de leyes que den los mismos derechos a las mujeres, sino realmente alcanzar una igualdad de oportunidades, una igualdad en el ejercicio de los derechos. Y bueno, muchos otros hitos a nivel internacional y regional, varias conferencias de la Comisión Económica para América Latina y otras, que realmente han puesto un marco normativo muy sólido a nivel internacional para digamos, comprometer a los estados a avanzar en la incorporación de la perspectiva de género. Y bueno, es interesante también decir que la perspectiva de género y el avance de la igualdad no han sido solo preocupación de los mecanismos de la ONU, que consideraríamos más tradicionales como la CEDAW, sino también de otros mecanismos. Y ahí solo quería mencionar que el Foro Económico Mundial, por ejemplo, hace cada año una cosa que se llama el Índice Global sobre la Brecha de Género, que es un índice que mide la brecha que hay de género entre mujeres y hombres en varios ámbitos, incluida la educación, la participación política, el trabajo y la salud. Y bueno, México en este índice global de brecha de género se encuentra en el lugar 68, por debajo de varios de los países de la región. Y bueno, esto es hemos avanzado mucho, estábamos hace 2 años como 15 lugares más abajo, pero sí habla, digamos, todavía del enorme reto y desafío que tenemos en el país para avanzar en la incorporación de la igualdad de género. Pero también decir que, bueno, sí se han hecho muchas cosas a nivel nacional que es importante reafirmar en materia de institucionalización y transversalización de la perspectiva de género, y aquí solo decir, bueno, obviamente que el hecho de que esta vez en el Plan Nacional de Desarrollo se incorpore la perspectiva de género como un eje transversal es un gran avance. También el que existan cada vez más a nivel de cada una de las instituciones públicas unidades de igualdad de género y oficinas que se encargan de institucionalizar y transversalizar este tema es muy importante. Y bueno, también todos los programas sectoriales ya de la mayoría de las instituciones están incorporando la perspectiva de género. Y tenemos también como uno de los grandes hitos, pues la reforma constitucional en materia de derechos humanos que se hizo en el año 2011, que incorpora todos los derechos que están incluidos en los tratados internacionales como parte de la Constitución. ¿Por qué quiero decir esto? Porque creo que tenemos el compromiso de los estados, tenemos un marco normativo a nivel nacional e internacional muy sólido, pero lo que nos falta a veces, y que creo que este es el gran avance que se da, y por eso felicito mucho esta guía, es tener herramientas más concretas que nos permitan realmente tratar de implementar y aterrizar qué es esto de la perspectiva de género en el trabajo y el quehacer diario de las instituciones. Y creo que herramientas como estas realmente lo que hacen es dotar de contenido a estos compromisos y realmente hacer avanzar la incorporación de la perspectiva de género. Y bueno, sobre los 3 capítulos que me toca comentar muy rápidamente, el primero, como ya decía Yaisa, es sobre la diferencia conceptual entre sexo y género. Y bueno, la diferencia conceptual entre sexo y género, aunque nos puede hoy parecer muy obvia, sigue habiendo, como ya lo decía también Yaisa, algunas confusiones conceptuales sobre cuál es la diferencia. Y realmente el que se pudiera separar conceptualmente que el sexo biológico no determina tus comportamientos, tus sentimientos, tus actitudes, tus posibilidades intelectuales, pues fue realmente lo que marca un parteaguas en la lucha por lograr la igualdad de género, porque por mucho tiempo la diferencia y la subordinación y la discriminación de las mujeres pues se sustentó en esta diferencia biológica que había entre hombres y mujeres. Es lo que algunas intelectuales llaman que la naturaleza determinaba tu destino, ¿no? El sexo biológico determinaba tu destino. Y bueno, esta diferencia entre sexo y género que se plantea en el capítulo 1 es muy importante. ¿Por qué? Porque lo que nos hace es permitir entender que el sexo obviamente son las características genotípicas y fenotípicas que diferencian claramente a hombres y a mujeres, pero que el género tiene que ver con una construcción social que está basada en esta diferencia sexual,
pero que lo que está haciendo es determinar normas de comportamiento, sentimiento y pensamientos, ¿sí? Lo que hace realmente una revolución en este sentido, y la guía cuenta cómo un doctor en Estados Unidos, haciendo unos estudios con personas intersexuales, lo que antes llamamos hermafroditas, es quien empieza a entender que las personas sí nacemos con un sexo determinado, un sexo biológico determinado, pero que después se nos socializa, y que eso lo que implica es que entonces se nos van asumiendo una serie de comportamientos determinados, una serie de sentimientos y una serie de pensamientos. Esto obviamente lo podemos ver muy claramente. Desde que una persona nace, lo primero que se dice es niño o es niña, ¿no? Cuando el doctor la saca, dice es niño o es niña. Y eso va cargado de una serie de expectativas sociales y de normas de comportamiento, ¿sí? Esto lo que nos ha permitido realmente cuestionar la diferencia entre sexo y género, pues es justamente estas desigualdades sociales que se han traducido en base a esta diferencia sexual y a lo que se llamó la división sexual del trabajo. Es decir, cuando las sociedades se volvieron sedentarias, hubo una división sexual del trabajo donde las mujeres se quedaron en los lugares, en las cuevas, cuidando a los hijos y a las hijas, y los hombres salieron a cazar por mucho tiempo, y esto lo que provocó ya tras muchos años y muchos siglos, pues es una diferencia que se ha traducido en desigualdades y en que las mujeres por mucho tiempo permanecieron en el ámbito de lo privado y los hombres en el ámbito de lo público. Y yo ahí solo quiero anotar algo que me parece muy importante y que esta guía nos da, y es entender que cuando hablamos de la diferencia entre sexo y género, y cuando hablamos de lo que voy a hablar un poquito en el capítulo 2 sobre los roles y estereotipos de género, creo que es bien importante entender que el género, si bien obviamente tiene un importante rol en cuestionar la subordinación y la discriminación contra las mujeres, también nos ayuda a entender las limitaciones en las que han estado en sus roles de género los hombres. Y también por eso el género es algo que es importante no solo para las mujeres, sino también para los hombres. ¿Por qué? Porque a las mujeres y a los hombres se nos han asignado ciertos roles y también se nos han prohibido ciertas conductas. Entonces es bien importante entender esto. ¿Por qué? Porque también nos permite cuestionar los roles que se han asumido, por ejemplo, para los hombres en la paternidad. Esto es muy importante del capítulo 1. Del capítulo 2, solo decir que habla de los roles y estereotipos de género, y que esto ha sido fundamental para entender cómo opera el género y cómo operan las situaciones de desigualdad. La guía nos habla sobre qué son los roles y los estereotipos de género, también y nos indica cómo los estereotipos nos confinan a comportarnos de cierta manera, y cuando los transgredemos pues hay cierto castigo social. Y es bien importante porque la guía también aborda el tema de la distinción entre el ámbito de lo público y de lo privado, nos habla de las obligaciones internacionales que tiene el Estado mexicano para erradicar los roles y estereotipos de género que están enmarcadas en la Convención CEDAW. Y bueno, finalmente ya se me acaba el tiempo, solo para decir, el capítulo 3 me parece muy importante. El capítulo 3 habla sobre el lenguaje incluyente, que es realmente una de las herramientas muy prácticas que tenemos para combatir la desigualdad y la discriminación. ¿Por qué? Porque el lenguaje sí refleja una realidad social, pero también la perpetúa. Por eso, desde este ámbito se ha insistido tanto en la importancia de cuidar el lenguaje y de tratar de hacerlo más inclusivo y visibilizar a las mujeres. Y lo que nos da esta guía son herramientas muy prácticas, no solo de cómo en el lenguaje podemos encontrar formas de reafirmar la igualdad sustantiva, sino también cómo podemos encontrarnos fórmulas verbales más simples que nos ayuden a tener un lenguaje más incluyente, pero también cómo podemos evitar expresiones que en sí mismas están reflejando o pueden estar reflejando esto que vimos en el capítulo 2, que son roles y estereotipos de género. Entonces la guía nos da, si ustedes revisan el capítulo 3, herramientas y ejemplos muy concretos. Entonces yo solo agradecer otra vez, felicitar la guía y decirles que me parece realmente una herramienta muy importante, con un lenguaje muy simple, muy sencillo y muy accesible para todas, y creo que realmente va a servir para seguir avanzando esta incorporación, y creo que va a servir no solo para la Secretaría, sino que también puede servir incluso para otras instituciones del Estado que no tienen herramientas como esta. Muchas gracias. Muchas gracias, Jimena. Sin duda, una de las intenciones que tenemos con la guía es ponerla a su disposición, tanto de las dependencias como quien quiera utilizarla, y tropicalizarla a sus realidades. A continuación le cedo la palabra a la maestra Marta Tronco Rosas, y quisiera destacar simplemente que cuando la Oficina de Igualdad de Género se crea, en el reglamento interior se hacen las modificaciones en el 2011, la primera puerta que tocamos
la primera institución a donde fuimos a decirle cómo se hace esto de género, ¿no? Cómo empezamos a hacer una lógica interna para la Cancillería, fue justo el Instituto Politécnico Nacional, con el que iniciamos la estrategia de capacitación, y por eso aprecio doblemente que estés con nosotras hoy, Marta. Gracias. Gracias, Margarita. Gracias a todas las personas que están aquí. Agradezco la invitación a participar en este evento y saludo a todas las personas aquí presentes. Felicito a la Oficina de Igualdad de Género de la Secretaría de Relaciones Exteriores por la elaboración de la Guía para la Incorporación de la Perspectiva de Género, la cual sin duda alguna representa una valiosa herramienta para integrar esta perspectiva en el quehacer de las instituciones. Para la agenda propuesta en esta mesa, me referiré al capítulo 4, intitulado Incorporación de la Perspectiva de Género. Sin embargo, quisiera hacer un alto, detenerme en el tiempo, pues los grandes proyectos que ahora se ven culminados en una guía, en un documento que se palpa, están impregnados de esfuerzo, constancia, persistencia, desafío y pasión. En 2011, la Oficina de Igualdad de Género, a través de la maestra Margarita Cortés Cid, se acercó a la Unidad Politécnica de Gestión con Perspectiva de Género del Instituto Politécnico Nacional y de inmediato encontramos puntos de coincidencia, intereses e inquietudes, pero de manera particular la pasión por el tema de la igualdad entre mujeres y hombres. A partir de ahí, iniciamos un trabajo de colaboración, conversamos de lo relevante que es el vínculo entre las instituciones, así como el compartir experiencias y aprendizajes, porque creemos que si unimos esfuerzos, si compartimos retos y trabajamos en conjunto, cada quien desde su trinchera, podemos generar políticas, estrategias y mecanismos que respondan a la agenda de compromisos nacionales e internacionales en materia de perspectiva de género. Un reconocimiento a todo el equipo que ha hecho posible esta guía. Mi compañera de esta mesa, Jimena Andión, ya señaló la importancia de distinguir entre sexo, género, roles y estereotipos, entre otros temas. Con base en esta distinción, la perspectiva de género implica entonces reconocer que una cosa es la diferencia sexual y otra cosa son las atribuciones, ideas, representaciones y prescripciones sociales que se constituyen tomando como referencia esa diferencia sexual. Para muchas personas, la perspectiva de género se percibe como una moda, un tema a veces de revanchismo exclusivo de mujeres, como si fuera una imposición de los derechos humanos. ¿Cuántas veces hemos escuchado que esto antes no pasaba, que los problemas de la familia se resolvían en casa, que antes no había tantos divorcios, que las mujeres debían cargar con su cruz, aunque las enterraran con ella por la violencia de su pareja? ¿Por qué se llama perspectiva? Porque si bien todas y todos usamos ese término, a veces no lo aplicamos en nuestra vida diaria. Pocas veces reflexionamos cómo nuestra perspectiva se ha visto modificada a lo largo de nuestra vida. No solo es cuestión de compartir o no algunas apreciaciones sobre una misma problemática, sino reflexionar acerca de aquello que hacemos de forma automática. Por ejemplo, del por qué las mujeres debemos de servirle a los hombres, por qué a ellos no se les permite demostrar sentimientos. Podríamos por un momento cuestionar por qué seguimos la norma social establecida, por qué celebramos los 15 años de las niñas y no de los niños, de dónde viene esta tradición y por qué la seguimos realizando. Eso es ponerse los lentes de género. La perspectiva de género implica reconocer las relaciones de poder que se dan entre los géneros, en general favorables para los varones como grupo social y discriminatorias para las mujeres. También implica que dichas relaciones han sido establecidas social e históricamente y son constitutivas de las personas. Y también que las personas atraviesan todo el entramado social y se articulan con otras relaciones sociales, como las de clase, etnia, religión, preferencia sexual, entre otras. Cuando aplicamos la perspectiva de género, cuando nos ponemos los lentes de género, como tanto insistimos en nuestros cursos y talleres, ya nada es igual. Observamos las diferencias que hacemos en la educación de los hijos y las hijas, la elección de juguetes, el énfasis en los comerciales para que las mujeres nos veamos más jóvenes, por ejemplo, que no tengamos canas,
Y si las tenemos hay que ocultarlas, pues bien sabemos que las canas en las mujeres demuestran vejez y en los hombres representan que son personas interesantes. Somos ambos objetos de consumo, aunque en este momento las mujeres llevemos una mala delantera. La perspectiva de género es una herramienta teórico-metodológica que permite analizar de una forma más equitativa la sociedad en la que vivimos y asegurar que mujeres y hombres influyan, participen y se beneficien de igual manera en todos los ámbitos de la política, la sociedad y la cultura. La perspectiva de género permite entender que la violencia que se encuentra como una forma de relación cotidiana entre hombres y mujeres no debe ser normal, que las formas de convivencia social permiten el maltrato hacia las mujeres, las niñas, los niños y las personas mayores principalmente, y el visibilizar estas manifestaciones de violencia desde la perspectiva de género nos permite cuestionar estas prácticas que son comunes. Gracias al impulso de esta Oficina de Igualdad, es que los trabajos del Politécnico Nacional también han traspasado fronteras. De manera particular, el material didáctico denominado violentómetro, que por un lado se encuentra en esta guía y por otro ha impactado a la comunidad mexicana radicada en el exterior, ha sido una parte fundamental de las actividades de protección consular preventiva que efectúan algunas de las cancillerías en México. Esta guía, si bien aporta elementos necesarios para incorporar la perspectiva de género en el quehacer de las instituciones y promueve la importancia de construir relaciones basadas en el respeto y la igualdad, no es más que el reflejo del trabajo institucional y sobre todo del compromiso de personas que se enfrentan día a día al cuestionamiento de sus actividades, a que se les vea con seriedad, al reconocimiento de que el trabajo que realizan es necesario y primordial. Por todo ello, esta guía representa un doble esfuerzo y beneficio para todos ustedes. Muchas gracias y felicidades a todo el equipo, para las personas que están aquí y también a las personas que sabemos que se encargaron desde la parte de impresión, redacción, elaboración y muchas personas atrás de estas mesas que a veces nos toca estar al frente, pero que hay mucho esfuerzo. Felicidades porque ha sido un gran avance.